aquí estamos, dispuestos a celebrar el cine y la vida. Abrazamos esta noche con cariño, a través de nuestro pensamiento, a todas las personas queridas que esta pandemia se ha llevado, pérdidas que aún nos duelen. Por cierto, olvidé presentarme, soy la actriz Susana Córdoba y os voy a acompañar en este momento de reencuentro y manifestación. Es para mí un placer estar esta noche aquí presentando esta edición tan especial. Como no, queremos agradecer el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, que junto a los de Garganta, La Hoya y Aldea Nueva, que también acogerán parte de la programación de este año, son un año más fieles compañeros de viaje. Quiero agradecer a Natalia que nos preste este sitio tan importante y con tanta repercusión que tiene para Jarandilla, ¿no? Aquí fue donde estuvo Carlos V durante 2 meses y medio en lo que le terminaban sus obras en el Palacio del Yuste, allí en Cuacos, ¿no? Agradecer a Mané, a todo su equipo, esa fortaleza, esa fuerza que tienen, esa ilusión que tienen, y con esa ilusión, esa fuerza, lo que te he dicho esta mañana, es difícil decirte que no, Mané. Por eso seguir así, que desde el Ayuntamiento vamos a estar ahí con vosotros apoyándoos siempre y cuando podamos y no ceje esta pandemia, ¿no? También deciros que cuando esto termine nos vayamos todos a casa con una sonrisa en la cara, porque eso sería señal de que lo hubiéramos pasado bien. Muchas gracias y hasta el año que viene. Desde un principio, varias instituciones públicas no faltaron a la cita. La primera de ellas, la Diputación de Cáceres, que hoy está aquí, también representada por su presidente, Carlos Rodríguez, los diputados de Cultura, Fernando Grande, la diputada de Igualdad, Amelia Moreno Fragoso, y el diputado de Deporte y Juventud, Pablo López. Hablaba con Mané anteriormente y me decía que tendríamos que intentar consolidar la gala. Yo me he llevado una grata sorpresa, porque cuando entro esta tarde y veo la alfombra roja, ya entiendo de que esa alfombra roja da el sentido de que la gala, aunque lleva pocas ediciones, 4, aunque deberían de haber sido 5, como decía el alcalde, pues yo creo que esa alfombra roja ya simboliza de alguna manera la consolidación de este certamen, con el cual pueden contar con la Diputación para esa consolidación. La gala, o este certamen, que yo estoy convencido que va a consolidarse en el tiempo, pone en valor algo muy importante de la zona de la Vera, que son sus recursos. Os contaré que sabéis que esta edición, ya lo habéis visto en carteles, lleva como subtítulo Mujeres que narran mujeres, y cuenta con una programación en la que películas dirigidas o interpretadas por mujeres serán las protagonistas, con el objetivo de manifestar nuestro firme rechazo a la violencia de género a través del arte. Hemos preparado una programación de la que destacamos la proyección de la película extremeña del año Destello Bravío, que contará con la presencia de varias de sus protagonistas, y los cortometrajes englobados bajo el título Cortos en femenino como ¿Dónde estabas tú?, que también contará con la presencia de su directora, y No más silencio. Este último cortometraje ha sido realizado e interpretado por alumnas y alumnos de un instituto de educación secundaria de Zafra. Hablaba antes con Mané y ella decía que las cosas, hablándonos de cómo habían puesto en marcha en un pequeño pueblo de la Vera de Extremadura una organización cultural con el impulso que estamos pudiendo ver aquí esta noche, y decía que son pocos, como suele ocurrir en las organizaciones que funcionan bien, pero que cuando las cosas se hacen en equipo salen. Y la cultura y la igualdad forzosamente tienen que ser un equipo. Es muy importante que existan organizaciones como la que hoy nos invita a compartir esta noche, Badila, que quieran poner el foco en el papel de la mujer en el arte y en la cultura. Porque si no, todo ese potencial y todo ese instrumento que hace mejor la sociedad, que es la cultura, estaría incompleto. Porque si no tiene la mirada de la mujer, solo tiene la mitad de la mirada. Por eso es tan importante que tengamos una muestra de cine como esta en La Vera, en una zona rural de Extremadura, como estos no hay en ningún lugar del mundo, y ahora le unimos este broche de la cultura con esta muestra de Sabéis cine. que esta muestra es mucho más que cine.
4 conciertos, 2 de música barroca a cargo del trío Picolit, que actúa por primera vez en España y que nos ofrecerá al final del mes de agosto 2 conciertos en Garganta La Olla y en este mismo patio del Parador, con un repertorio que, entre otros, precisamente al hilo de lo que estaba hablando la consejera, homenajea a algunas compositoras silenciadas por la historia y por ello injustamente desconocidas: Bárbara Strozzi, del siglo XVII, y Francesca Caccini, del siglo XVI. Los músicos que lo componen provienen de Estados Unidos, Italia y Holanda. Y en Jarandilla también podremos disfrutar el 12 de agosto del concierto de otro trío, el de Mario Bobil, conocido por su trayectoria con la inclasificable banda de culto madrileña Alpargata, con quienes mezcló tradición y modernidad, humor surrealista y crítica social. Mario Bobil es compositor, escritor y guitarrista, y en la última década se ha dedicado a recopilar y a estudiar ritmos de diversas partes del mundo a lo largo de sus múltiples viajes, para incorporarlos a su universo sonoro, que seguro que nos ofrecerá una deliciosa velada en los jardines del Hotel Ruta Imperial. Y, por supuesto, no os olvidéis de hacer el recorrido de la exposición, que quedará de forma permanente en las calles y plazas de Jarandilla. Un paseo por la memoria, una exposición que recupera a personajes modestos del pueblo y a lugares que la modernidad se llevó por delante. Es nuestra manera de rendirles homenaje y recuperarles para la memoria colectiva. Me encanta que mi compañera, la consejera de Igualdad, esté en actos culturales, porque esto quiere decir, y me duele decir esto porque se supone que ya en pleno siglo XXI no tendríamos que estar hablando de igualdad, porque ya se tenía que haber conseguido. Aquí se une patrimonio, se une cultura y se une el territorio, y la cultura llega al territorio para dignificar a esa España vacía. El cine es una industria muy transversal. Hace unos días estábamos en Villanueva de la Vera en ese rodaje de largometraje de Cerdita con Carlota Pereda. Villanueva de la Vera, que ha podido convivir durante 2 meses con un largometraje que desde la transversalidad, pues tanto los comerciantes como los hosteleros, todo un pueblo volcado con el largometraje, la transversalidad que tiene el cine, que tiene la cultura, digna de valorar. Y bueno, desde Extremadura estamos haciendo también un gran trabajo, desde Extremadura Audiovisual, porque Extremadura es un gran plató de cine. Yo solo quería subir al escenario, había prometido que no iba a subir, es una absoluta improvisación, pero quería deciros que me he pasado tantos años sola como mujer arriba de los escenarios, que esta noche, mi corazón palpita como una patata frita y feliz como todo, porque somos mujeres fuertes, porque reivindicamos que hemos trabajado y llevamos siglos haciéndolo, y que la voz de todas nosotras aquí en Jarandilla y en esta muestra de cine nunca va a faltar. Y que agradezco infinitamente la manera en que nos estáis arropando de alguna manera es el sentirnos que estos hormiguitas que vamos a ir trabajando por detrás, nuestro trabajo merece la pena, y que de verdad esta noche disfrutéis muchísimo con el arte de Jinka, y que, delegada, por favor, ponga ese broche final a esto. Gracias. Gracias, Mané, gracias, Susana, gracias a todos y a todas. Yo ya, muy poquitas palabras, no quiero aburriros porque estamos todos deseando poder disfrutar de ese espectáculo. Qué necesario es que contemos las cosas desde las miradas de las mujeres. ¿Cuántas películas hemos visto todos? ¿Cuántos libros hemos leído que están narrados de una forma muy diferente a como podrían estar narrados si la hubiera contado una mujer? Cuentan historias de mujeres, pero nosotras no estamos ahí. Sabéis que este año, gracias también al apoyo que el Ministerio da al cine, 1 de cada 3 películas se ha producido por mujeres. Eso sí que es una importante noticia. Esta noche abriremos la muestra de cine con música, y hay un porqué. Jinka Essie Grace,
No solo la veremos esta noche bailando, también la veremos mañana por la noche en el documental Gurumbé, Canciones de nuestra memoria negra, que proyectaremos a las 22 horas en el Corral de la Silla, aquí en Jarandilla.